Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito de dramas otomanos. Hoy estoy especialmente electrificada, la energía está a tope porque tenemos un tema que ha encendido las redes y los foros de discusión como fuego en un pajar. Prepárense, tomen asiento porque vamos a hablar de un tema que ha estado causando un verdadero tsunami en el mundo de las series turcas, rumores, especulaciones desatadas y posibles, bebés en camino. Sí, mis queridos fanáticos, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo que envuelve a dos de las estrellas más queridas, admiradas y, digamos la verdad, obsesionantes del panorama televisivo turco, y cómo esta bomba podría afectar sus vidas personales, profesionales y agárrense de sus asientos e incluso el futuro de las propias novelas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y comencemos a tejer teorías dignas de un guión de espías, quiero hacerles una petición muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No sean tímidos, únanse a esta comunidad de adictos a los dramas turcos. Y por supuesto activen la campanita, esa pequeña alarma mágica que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias, análisis detallados, chismes jugosos y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series y actores turcos favoritos. No querrán perderse absolutamente nada. Ahora sí, con las formalidades hechas, preparémonos para soltar la bomba. El nombre que resuena en cada esquina, en cada tweet, en cada historia de Instagram, es por supuesto, el de la pareja que enamoró a medio mundo, que hizo suspirar a millones, que generó debates encendidos sobre si el amor verdadero existe o no, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan el furor, la histeria colectiva, el delirio absoluto que causaron con su química explosiva, con esa conexión magnética que traspasaba la pantalla en Senkalkap? Bueno, parece que la llama sigue viva, palpitando con fuerza y quizás, solo quizás, con nuevas y sorprendentes consecuencias. Pero antes de zambullirnos de cabeza en el drama Kerem Hande, necesito, por el bien de los recién llegados a este universo paralelo, ponernos un poco en contexto. En el fascinante y a veces surrealista mundo de las telenovelas turcas, la línea que separa la ficción de la realidad se vuelve peligrosamente delgada, casi imperceptible. Las parejas en pantalla, esas duplas que nos roban el aliento con sus miradas intensas y sus diálogos cargados de pasión, a menudo generan una fascinación tan grande, una devoción tan intensa entre el público que los fans, ilusionados, enamorados, sueñan con ver esa relación florecer fuera de los sets de grabación, en el mundo real. Y cuando eso sucede, amigos míos, es oro puro para los medios, es la comidilla de todos, es un festín para los chismosos. Ahora, retrocedamos un poco y hablemos de Senkalkap. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el planeta, protagonizada por la bellísima Hande Erçel como Eda YLDZ, una joven florista independiente y soñadora que se ve obligada por las circunstancias a fingir ser la prometida del irresistible Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto obsesionado con el trabajo y reacio a las relaciones sentimentales, fue un éxito rotundo, un fenómeno global que trascendió fronteras e idiomas. El género es obviamente comedia romántica aderezada con toques de drama familiar, ambiciones profesionales y ese ingrediente mágico que hace que las novelas turcas sean tan adictivas, la tensión sexual no resuelta. La serie nos enganchó desde el primer episodio con la tensión palpable entre Eda y Serkan, sus personalidades opuestas que chocaban constantemente, sus constantes disputas y la forma en que poco a poco, a pesar de sus diferencias, se enamoraban perdidamente el uno del otro. Pero lo que realmente la hizo tan especial, tan inolvidable, fue la química innegable, deslumbrante e incandescente entre Hande y Kerem. Era palpable. Se podía sentir la electricidad en el aire. Era evidente para cualquier espectador con dos dedos de frente, que había algo más, mucho más que una simple relación profesional entre ellos. Y como suele pasar en las mejores historias de amor, la ficción se hizo realidad y los actores, para deleite de sus fans, confirmaron su relación. La confirmación de su noviazgo fuera de la pantalla causó una explosión de alegría, una ola de optimismo en el fandom. Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación del amor verdadero, documentando sus viajes románticos, sus momentos tiernos, sus muestras de cariño en redes sociales. Los veíamos juntos, radiantes, felices, y nos hacían creer en los cuentos de hadas. Pero como suele pasar en el volátil y a menudo cruel mundo del espectáculo, la relación, inesperadamente, llegó a su fin. La ruptura fue un shock para muchos, una decepción para quienes los idealizaban como la pareja perfecta, y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras y vidas personales, han continuado cosechando éxitos y explorando nuevos horizontes, el recuerdo de su romance, la nostalgia por esos momentos compartidos, sigue vivo en la memoria colectiva de sus fans.
Y aquí es donde entramos en la zona gris, en el terreno pantanoso de los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. Últimamente han surgido informaciones que apuntan a un posible acercamiento entre Kerem y Hande. Fotos borrosas publicadas por cuentas anónimas, capturas de pantalla de supuestos mensajes privados, comentarios en redes sociales interpretados como mensajes subliminales, guiños secretos, e incluso supuestos testigos que aseguran haberlos visto juntos en secreto compartiendo cenas románticas a la luz de las velas o paseando de la mano por las calles de Estambul. Todo esto, por supuesto, ha alimentado la especulación desenfrenada de una reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor. Pero lo que ha desatado la verdadera locura, lo que ha encendido la mecha de este escándalo, es la posibilidad, el rumor persistente y cada vez más fuerte, de que Hande Erçel esté embarazada. Sí, mis queridos amigos, leyeron bien. Rumores de un posible bebé Burçin Erçel, un mini Kerem o una mini Hande, están circulando por internet a la velocidad de la luz. Hay quienes aseguran que la actriz ha estado luciendo un poco diferente últimamente, con ropa más holgada y un brillo especial en los ojos, una luminosidad particular que solo las mujeres embarazadas tienen. Otros afirman que han escuchado a personas cercanas a la pareja confirmar la noticia, que el secreto ya no es tal y que la cigüeña está en camino. Pero hasta el momento ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración oficial al respecto. El silencio, como ya sabemos, alimenta aún más los rumores, los convierte en leyendas urbanas y da rienda suelta a la imaginación de los fans. ¿Qué implicaciones tendría un bebé para Kerem y Hande? ¿Cómo afectaría sus vidas y sus carreras? En primer lugar, indudablemente impactaría sus trayectorias profesionales. Hande Erçel es una de las actrices más solicitadas y mejor pagadas de Turquía, un verdadero ícono de la televisión turca. Ha protagonizado varias series exitosas después de Senkalkam, como Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz, consolidando aún más su estatus como una estrella de renombre internacional. Un embarazo, lógicamente, podría obligarla a tomarse un tiempo libre, a pausar su carrera para dedicarse a la maternidad, lo que podría afectar sus próximos proyectos, sus compromisos laborales y su imagen pública. Kerem Bürsin, por su parte, también está en la cima de su carrera, disfrutando de un momento dulce. Ha protagonizado series como Jakob Seversen, y está explorando activamente oportunidades en el extranjero, buscando consolidar su carrera en Hollywood y expandir sus horizontes profesionales. La paternidad, sin duda, podría cambiar sus prioridades y la forma en que elige sus papeles, sus proyectos y sus objetivos a futuro. Pero más allá de lo profesional, un bebé también afectaría profundamente sus vidas personales. Convertirse en padres es una experiencia transformadora, un cambio radical que lo revoluciona todo, y requeriría que ambos adaptaran sus rutinas, sus estilos de vida, sus prioridades y sus expectativas. Dada la atención mediática constante, el escrutinio público al que están sometidos, tendrían que lidiar con la presión de la prensa, los paparazzi y la opinión pública. Sin embargo, también es cierto que la llegada de un hijo podría unirlos aún más, crear un vínculo indestructible entre ellos, incluso si su relación como pareja no se ha retomado oficialmente. La paternidad, en muchos casos, puede ser un catalizador, una fuerza que une a las personas y les da un nuevo propósito en la vida. Otra serie que nos permite reflexionar sobre la maternidad, la familia y las relaciones humanas es Anne, protagonizada por las talentosas Cansu Dere y Beren GKYLDZ. Aunque es un drama mucho más intenso y desgarrador que una comedia romántica ligera como Senkalkam, Anne explora la complejidad del vínculo materno-filial de una manera conmovedora, profunda y a menudo dolorosa. La serie cuenta la historia de Zeynep Güneş, una joven profesora que decide adoptar a Melek, una niña maltratada y abandonada por su familia biológica. Es un género dramático y profundamente emotivo. Cansu Dere brinda una actuación magistral, interpretando a una mujer valiente que lucha por proteger a una niña inocente, mientras que Beren GKYLDZ, a pesar de su corta edad, conmueve al público con su interpretación de una niña vulnerable, resiliente y llena de esperanza. La serie nos muestra cómo el amor, el instinto maternal y el sacrificio pueden superar incluso las situaciones más adversas. Aunque la trama de Anne es completamente diferente a la posible situación de Kerem y Hande, nos recuerda el poder del amor maternal y el impacto transformador que un niño puede tener en la vida de una persona. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque sea brevemente, es Kadın, protagonizada por la carismática Özge Özpirinçci. Esta serie narra la vida de Bahar, una joven viuda que lucha con uñas y dientes por criar a sus dos hijos pequeños en medio de la pobreza, la soledad y la adversidad.
Kadın es un drama social crudo y realista que aborda temas como la desigualdad, la violencia de género y la importancia fundamental de la familia. La serie nos muestra la fortaleza, la resiliencia y la determinación de una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea, a sacrificarlo todo por el bienestar de sus hijos. El género es drama con tintes de supervivencia. A pesar de las innumerables dificultades que enfrenta, Bahar nunca pierde la esperanza, nunca se rinde y siempre busca la manera de salir adelante, de proteger a sus hijos y de darles un futuro mejor. Kadın es una historia inspiradora que nos recuerda el valor de la perseverancia, el poder del amor incondicional y la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la madre de todas las polémicas, es fundamental recordar que hasta el momento, todos son rumores, especulaciones y teorías elucubradas. No hay confirmación oficial de un embarazo ni de una reconciliación entre Kerem y Hande. Sin embargo, la posibilidad está ahí, flotando en el aire, y la emoción, la curiosidad y la ansiedad de los fans es palpable, casi tangible. Solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si estos rumores se convierten en realidad, si la cigüeña turca finalmente visita a Kerem y Hande y si, como resultado de este posible embarazo, su relación se fortalece y resurge de las cenizas como el ave fénix. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amantes de las telenovelas turcas? ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos, que le han dado una segunda oportunidad al amor? ¿Les gustaría verlos convertidos en padres, formando una familia y criando a un pequeño Bursin Ercel? ¿Cómo creen que esto afectaría sus carreras, sus proyectos y su imagen pública? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encantaría saber su opinión, sus teorías y sus predicciones. Quiero leerlos a todos. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de drama, especulación y emociones encontradas, quiero agradecerles a todos por acompañarme hoy, por unirse a esta conversación y por compartir su pasión por las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Ercel, de esta exploración en el mundo de los chismes y las teorías conspirativas. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y esperar a que ellos hagan cualquier anuncio oficial, a que confirmen o desmientan los rumores. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, si se divirtieron y si se sintieron identificados con mi análisis, compártanlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mundo mágico, apasionante y a veces surrealista de las series turcas. Chao, chao.